Estamos en el aire, Claudia Rita, con entusiasmo. Yo decía al principio del programa que qué va a ser de todos nosotros después que pasen las elecciones, cuáles serán los temas, qué vamos a hacer, porque tiene que descansar un poco la política, entonces volverán los problemas que no se pueden olvidar en estos días que nos quedan. Pero aparte de su candidatura en una circunscripción muy importante que usted tiene desde hace mucho tiempo trabajándola, en su condición de secretaria de Igualdad de Género del Partido de la Liberación Dominicana, hay una denuncia que yo a veces uno logra soñar. Y después que yo le escuché a usted, cuando conversábamos esta mañana, yo dije, todas las organizaciones de mujeres del país, las que tenían el campamento y después los decretos iban desmantelando el campamento, van a ponerse como una sola mujer a reclamar la burla de este muchacho y le van a exigir al Ministerio de la Mujer que diga algo, también a la Procuraduría. Y después me dije, porque uno se mira en el espejo, no, ese muchacho ya cumplió su condena, él es bueno y el presidente necesita que todas las personas se sumen. ¿Cómo usted descubrió esto? Adelante y bienvenida. Realmente él no cumplió su condena. Él lo que hizo fueron 2 o 3 días de prisión preventiva, que ahí es que está el asunto, porque él no la cumplió. Qué bueno, entonces, porque si lo hubiera cumplido, por eso el argumento se cae. Sí. Claro, entonces realmente nosotros como secretaría tenemos también personas que nos colaboran y uno va observando el tema de casos que se quedan así y de repente ahora vemos en campaña cómo sale este spot de apoyo, sale este movimiento de nuevo por la dignidad que preside el señor Daury Muñoz, por la dignidad de la policía y los militares. Y uno se pregunta, pero ¿cómo va a ser que la dignidad de la policía la represente una persona que es un agresor de mujeres y que tuvo una sentencia de 1 año y 6 meses que no hizo y que su expediente lo tienen inactivo en el Ministerio Público? Y además de eso, pues nos dimos cuenta, porque se tenía un tiempo investigándolo de que cóchole, qué es lo que tiene esta persona de especial, y de repente pues vimos un contrato que aquí incluso lo traje, que es un contrato que tiene con el ayuntamiento de San Cristóbal, un contrato que ahí no se da cuenta. A la cámara por la ahí. Cámara, ¿cuál? Sí, esta. Sí. Un contrato con el ayuntamiento de San Cristóbal que ahí sale él como contratante, pero es sobre su empresa que se llama Daury Multimedios. Entonces ahí que nos damos cuenta que esa empresa pues tiene un contrato también con Interior y Policía de 118,000 pesos y también tiene un contrato con el INEFI, aquí está, de 88,000 y pico de pesos. Y que también tiene un contrato con la presidencia de la... Me dice que aquí está el del INEFI, perdón. Ese es. Y el que decía del Ministerio de Interior y Policía, me voy a poner los lentes, ¿verdad? Porque... Pero es peor lo que usted me está diciendo. Y aquí del Ministerio Administrativo de la Presidencia, es decir, que eso sale del Palacio, 59,000 pesos. Más su salario de su trabajo en el Cebolla, aquel Cebolla. Sí, el trabajo de él en la Dirección General de Pensiones y Jubilaciones son 60,000 pesos. Ese es su salario. Los demás son contratos a través de esa empresa que se llama Daury Multimedios. Entonces tú te preguntas, pero, óyeme, Interior y Policía contrata a esta empresa, Interior y Policía, que me acuerdo que nosotros dejamos instauradas o instaladas algunas en varias de las provincias, las famosas mesas de seguridad, donde trabajaban personas que trabajaban el género, trabajaban también temas que tenían que ver con la identidad de muchos barrios, que hay personas que no tienen cédula, no tienen cosas, y ahí se trabaja el tema para minorar esas intervenciones a los barrios. Se hacían durante esas mesas que tienen el tema de la violencia de género. Entonces, ¿cómo es posible que justamente también el Ministerio de Interior tiene un contrato? Entonces uno se dice... Debemos hacer el contexto, establecer el contexto. Daury Muñoz fue aquel muchacho que se burló de personas muy importantes de la sociedad civil, los que se dejaron burlar,
cuando él se grabó hablando del famoso salario cebolla. Yo me acuerdo de la policía. De la policía. Aquellos señores, los apóstoles de la ética, que siempre le encantaba encontrar algo antes de asumir su gobierno, ahora la gestión, y cómo Daurin Muñoz se convirtió en una estrella. E incluso consiguió un trabajo en una cadena muy importante, un medio de comunicación muy importante. Daurin se convirtió en el ídolo de muchas personas aquí, porque él denunció el salario cebolla. En medio de la fama, su esposa no solo dijo que era víctima del maltrato, de los golpes, de las agresiones de Daurin Muñoz, muerte, claro, sino que dijo algo que en ese momento en otros medios donde estoy se analizó desde la vertiente psicológica. Ella dijo, él es un mentiroso patológico, él tiene serios problemas de personalidad. Logró que se iniciara el proceso, pasó el tiempo y ahora nos damos cuenta que así como la policía, Interior y Policía y demás, asumieron a DJ Adonis y a todos esos señores que ahora mandan y que lo asumió la alcaldía y lo asumió Palacio, y ahora vemos que Daurin Muñoz no solamente tiene todos esos salarios que menciona aquí, que están documentados. Y Claudia Rita nos lo ha mostrado, sino que él está organizando una actividad para el respaldo al presidente de la República y dándole las gracias por todo lo que ha hecho por la policía. De modo que él ni siquiera fue cancelado de la policía entonces. Bueno, fue cancelado en ese momento, en el 2015. Él, tengo entendido que no, porque incluso fue dotado de una beca, se graduó de marketing por la Universidad UTESA, evidentemente. Y justo para que la gente sepa, es importante que se sepa que cuando le dictan la sentencia de que lo condenan a 1 año y 6 meses, fue en septiembre del 2020, es decir, que ya estaba el actual gobierno desde un mes antes. Por eso es que nos llama la atención que justo en este gobierno le dictan la sentencia, pero también le ponen ese expediente inactivo y él no cumplió ningún año y pico de cárcel, eso no sucedió. Y realmente es una pena porque tú dices, bueno, entonces además de que le quitan la sentencia, además representa un movimiento de apoyo al presidente de la República, que se llama precisamente así, Movimiento por la Dignidad Policial y Militar de la República Dominicana. O quizás esa sea la dignidad que él representa. Exacto, entonces yo quisiera saber si es que la policía se siente que ese es su baluarte, su modelo a seguir para el tema de la dignidad. Y cómo entonces se ve esto ante las mujeres, porque realmente el tema está en que si la violencia es a según lo que a mí me convenga, porque esa persona es un video viral, porque esa persona tuvo influencia en las redes, y por eso vamos a permitirle que además de eso pues no cumpla su condena, pero también lo premiamos con más contratos, una serie de cosas. ¿Cuál es el ejemplo que se da respecto a la lucha en contra de la violencia de la mujer? Y entonces al mismo tiempo uno ve que los feminicidios están aumentando nuevamente, que en estos 3 años ha aumentado un 23,5%, y tú dices, bueno, no es que la culpa sea de Daurin que haya incrementado, es la actitud que se toma desde incluso el Estado frente a los agresores. Entonces ahí, ¿qué es lo que se ve a todas luces? Bueno, que mientras tú me apoyes a mí, o hagas un movimiento, o estés en las redes, o tengas cualquier tipo de hacerte viral o cualquier popularidad, pues entonces a ti te damos un expediente y te lo dejamos inactivo, que no cumpla condena por tú haber agredido y amenazado de muerte a tu expareja. Entonces eso realmente es muy entristecedor, y nosotros entendemos que por lo menos es importante que la gente lo sepa y que lo recordemos, porque también aquí hay como toda una política de lavarle el cerebro a la gente, y que olvidemos todo el pasado y todo lo malo y todo lo bueno de algunas personas. O sea, nada más recordamos lo bueno lo malo de quien queremos, y no de quien necesariamente sea la persona que nosotros nos beneficie. Entonces, eso es importante que lo sepa la ciudadanía. Yo vi anunciado en un medio de comunicación precisamente que este señor tenía
un evento, creo que el día de hoy, en apoyo al presidente Luis Abinader, y dije, caramba, pero ¿cómo va a ser posible a todas luces, públicamente, sin ningún tipo de, como dirían en el campo, por allá, de prigirio? Mira, nos llama realmente la atención porque el discurso desde el Ministerio de la Mujer, con una persona de la experiencia de su ministra, es precisamente tolerancia cero. Pero también nos preguntamos, para poner en la balanza los hechos, quizás él fue a uno de esos talleres y se arrepintió y cambió su comportamiento. ¿Usted no cree? Y no lo sabemos. Bueno, eso. Lo que no entiendo por qué no cumplió la sentencia. Pero es que realmente el Ministerio Público, por ejemplo, hay gente que me dice, ¿y si se conciliaron? Digo, no, pero es que el Ministerio Público no permite conciliación, porque ya previamente en el país tenemos demasiada experiencia con que la persona va a hacer querella y luego se concilia y termina muerta. Incluso hay un oficio desde la más alta jerarquía del Ministerio Público diciendo que son inaceptables los acuerdos en caso de violencia. Entonces, incluso yo tengo aquí la sentencia. En ningún momento se ha dicho que era o cumplir cárcel o hacer un curso de nada. O hacer una manifestación de respaldo al presidente de la República. Bueno. Eso también. Ay, caramba. Así es que estamos. Mira, próximo ya al día final, al 19, a veces decimos que no hay nada novedoso y en el aspecto de lo que usted ha trabajado desde el partido y hacia afuera, ¿qué políticas para la igualdad, para el cese de la violencia, para sobre todo que el problema no se oculte en relación a nosotras? ¿Qué propuesta tiene el Partido de la Liberación Dominicana y usted en su candidatura? ¿Qué más se puede hacer? Si ya tenemos leyes, supuestamente hay una concienciación sobre el problema, pero sigue la violencia, siguen las muertes. Incluso el presidente habló muy entusiasmado en días pasados de todas las casas de acogida que hay aquí. Uno dice, oye, pero va funcionando este asunto. Mira, el tema con la casa de acogida es que, por ejemplo, primero son secretas, por lo cual te pueden decir el número cual sea, porque no hay forma de uno verificar realmente. Y tienen sentido de que sean secretas, porque al fin y al cabo, por seguridad de la persona, de la víctima en cuestión. Pero si el presidente en su debate habló de que él había inaugurado una serie de politécnicos que ni siquiera se han licitado, entonces yo qué puedo decir si creerle entonces de la cantidad de casas de acogida que se tiene. Como tengo de cerca, sobre todo en mi secretaría, personas que trabajan en áreas que trabajan en instituciones o fundaciones que ayudan a las mujeres en caso de violencia, pues hay un tema también. A veces las mujeres en las casas de acogida que han tenido que ir en algunos pueblos están en condiciones bastante deplorables, entonces a veces tienen que irse con los hijos y no les da, tienen que devolverse para su casa, porque no, en algunos casos sí he oído mucho eso. Entiendo que el asunto de la violencia contra la mujer es un tema sobre todo cultural, y que además de protección, porque evidentemente tenemos que tener protección, pero yo creo más en la prevención. Y entonces este tipo de cosas que es esta lucha que uno tiene, no solamente, vamos a decir ahora con el gobierno, incluso dentro de los partidos, en los medios de comunicación, en los trabajos. O sea, si nosotros no apoyamos un cambio realmente cultural de adentro, desde la educación, no creo que vayamos a hacer muchos logros. A veces logramos gracias a políticas públicas, por ejemplo, cuando estaba funcionando bien la jornada escolar extendida, que hacía que las mujeres pues tenían con quién dejar a los hijos en un lugar seguro, y eso no la hacía tan dependiente de una pareja violenta. Y el tema de trabajar cosas como las estancias infantiles, eso siempre va a ayudar a mejorar y disminuir esa dependencia que tienen las mujeres pobres, sobre todo de una pareja, porque a veces la gente lo dice de manera muy fácil, pero hay que ver ese drama de cerca. Una persona con un embarazo de 16 años, por ejemplo, luego termina con esa pareja, se ve sola, con un solo niño, viene otro hombre, otra vez, ¿verdad? Que si tú tuviste con el otro, tienes que tener otro conmigo. Y cuando tú vienes a ver, son mujeres de 22, 23 años hasta con 3 y 4 niños.
con esa dependencia incluso económica, que es ha sido incluso una de las grandes temas y motivos por los cuales anteriormente la mujer podía ir y quitar la querella, porque entonces decía, bueno, pues si yo llego a la cárcel, ¿quién te va a mantener? Exacto. ¿Quién te va? Entonces es un tema complicado, que entiendo que las sociedades avanzan según también los servicios que las mujeres van recibiendo desde las políticas públicas del Estado y también las cosas que se van haciendo en un sentido general para cambiar esa cultura. Pero cuando tú estás en un lugar, por ejemplo, trabajando en el Estado, donde los currículos te eligen por tu carita, porque esta mujer buena es bonita, presencia. Exacto, sí. Ese tipo de cosas, entonces tampoco ayuda. Y en el caso, por ejemplo, de educación, la dirección de género ha perdido mucha influencia sobre las políticas que se estaban llevando, sobre la resolución aquella de género que se hizo un escándalo, que todo lo que la gente dice no sé, porque yo la he leído 10,000 veces esa resolución y no habla absolutamente de nada de lo que se implica, de ideología de género, nada que ver. Incluso para las personas que están en el área docente, cuando se habla de inclusión, a lo que se enfrenta un docente, que estamos hablando de niños y niñas y adolescentes y niños en pubertad, por lo regular en la mayoría de los casos lo que se está hablando es de niños que tienen problemas con el aprendizaje, niños que con alguna condición o ese tipo de cosas, eso que se llama un tema de inclusión en la escolaridad, y evidentemente siempre va a suceder que hay personas que tendrán orientaciones sexuales diferentes, que se van dando cuenta en la adolescencia, pero eso al final de cuentas en la escuela, las reglas tienen que ser claras tanto para uno como para otro, porque tú estás en la escuela aprendiendo, tú no estás en la escuela como cuando uno sale a la calle, uno no está ejerciendo actividades que sean propias de estar en un espacio de intimidad. Entonces, esos son sencillamente reglas de conducta, de educación. Pero eso se ha abandonado mucho y cada vez, por ejemplo, cosas que se habían avanzado, como los clubes de chicas que hicimos para el tema de la tecnología, porque las mujeres, se descubrió por un estudio que hizo precisamente la CIPAF, que las niñas y los niños daban los mismos resultados en ciencias y matemáticas en la parte de primaria. Iban abandonándolo en la secundaria por un tema de lo que se le dice el currículum oculto, que es esa actitud que se tiene de que, ay, mira, la nerdita, o que ponen los roles de que vamos a hacer. O no te va a poder casar si sigue así, tan leída, inteligente. Las niñas que se encarguen de la parte de la comida, los niños que se encarguen de tal cosa. Entonces, cuando se aupa más el deporte para los varoncitos, cuando se aupa más el tema de las matemáticas y la ciencia para los varones, entonces se va creando también ese desnivel. Y a veces está hasta en los ejemplos de los libros, que se hizo un trabajo interesantísimo para cambiar eso, porque la gente a veces no entiende. Si tú constantemente en un libro, por ejemplo, de matemáticas, te la pasas dando ejemplos de que o haciendo ejercicios respecto a la niña tenía 5 pesos, fue a comprar unas flores, con 4 pesos, ¿cuánto le quedó? El niño fue a comprar una pelota, o siempre el rol es que la niña está fregando. Antes era mamá lava y papá trabaja, ¿no? Exacto, entonces era ese tipo de cosas, entonces tú vas creando esa cultura, que es lo que le pasa también a las niñas, que a veces no le compramos juguetes científicos y cosas así, sino que la vamos llevando a siempre nada más el entorno de las muñecas y desde pequeña empiezan a sentir que esa no es su área, porque quizás lo hacemos de manera involuntaria, pero uno va tomando conciencia. Entonces creo que es muy importante afianzar el tema de las políticas públicas en función siempre de entender que las mujeres dentro de la pobreza somos las más pobres. Claudia, ¿qué puede hacer desde una curul para transformar esto? Porque a veces uno, con esta cantidad de leyes y la ilusión que hay detrás de cada una de las promulgaciones, nos damos contra la pared porque no se aplican y no encontramos la manera de que surtan el efecto para las que fueron redactadas y por las que se peleó en un momento y se defendió. Entonces, ¿qué tú harías desde una curul? Bueno, yo entiendo que lo más importante de ir al Congreso es la parte de fiscalización, evidentemente, y de representación.
Entiendo que es un espacio importante para llevar temas como este, para tú ver incluso sobre el presupuesto, en qué se invierte, cómo se ejecuta. Y a veces muchas personas que no entienden cómo funciona el Estado, no conocen las instituciones del Estado, se le hace muy difícil o no tienen los mecanismos para realmente hacer una fiscalización de la manera adecuada. Entonces, cosas sencillas, por ejemplo, ¿cómo es posible que la nómina educacional o educativa haya subido en 35,000 personas nuevas, cuando por lo regular en un concurso que se inscribían 45,000, pasaban 5 y 6,000 personas, y la normativa que se hizo para mejorar la calidad de la formación docente se derogó? Entonces, si no se ha mejorado la calidad en las universidades, ¿cómo me van a decir a mí que de un fuetazo te pasaron 25,000 docentes? Entonces, cuando uno va a indagar, se da cuenta que el concurso, el examen, lo bajaron de nivel, pero además de eso, la ADP también se queja de que no hay docentes. Entonces tú empiezas a investigar por qué es que dicen que no hay docentes. Bueno, porque probablemente se contrataron personas que no son del área curricular que se necesita, o no están en la regional o en el distrito que hace falta. Entonces todo ese tipo de cosas, relajarlas de esa manera, incluso lo más doloroso, que hoy ocupan espacio en el gobierno actual personas que estuvieron en la marcha amarilla del 4%, y en vez de cuidarla, fueron de los que organizaron que entraran 25,000 de un fuetazo y después entraran más adelante 10,000 más. Entonces tú te preguntas, ¿y así cómo se hace si ya se había firmado un pacto para la famosa no politización de la dichosa educación? Y también esa resolución que yo hablo, esa normativa, lo que buscaba era, luego que se hizo una investigación respecto a la calidad del docente por el perfil del nuevo docente, donde, por ejemplo, en los casos sobre todo de secundaria, nos dimos cuenta que era más fácil o mejor que un docente saliera experto en matemáticas, con mención educación, en física, con mención educación, en química, con mención educación, y no al revés, porque así manejaba mejor los contenidos. Se hizo esa normativa. Incluso en ese entonces el gobierno ofrecía financiar una parte de las personas que pudieran venir en caso de que no tuviésemos suficiente personal para hacer un entrenamiento a entrenadores. Entonces, a eso se quitó. Y tú te preguntas, bueno, ¿pero por qué se quitó? Bueno, pero hoy no gobiernan los dueños de universidades. Las universidades privadas no quisieron invertir en eso. Entonces, ese tipo de cosas entiendo que desde el Congreso uno tiene que ir a hacer el trabajo que se debe hacer. Va a haber una ley se estaba reformando una ley de educación. Mucha gente habla de educación y todo lo tiran, que hay que hacer materias y materias y materias, y yo no lo veo de esa manera. Tuve 7 años en el Ministerio de Educación, fui la única directora mujer hasta el momento de informática educativa, y dejamos instaurada ya la robótica educativa. O sea que cuando se habla de STEM ya se tiene en educación muchas apuestas y muchos proyectos que allá abordaban eso. Y yo creo que una de las cosas más importantes que tiene el área educativa es que no se puede, tienen que buscar un bloqueo de cosas que han funcionado y que tienen el aval científico de que funcionaron, que no sea por capricho, porque no lo hice yo, que se quitan. Y así eso ha pasado desde hace muchos años, sencillamente hasta dentro del mismo partido, porque no fue el ministro de turno que lo hizo. Claudia Rita, pues ya qué bueno que lo recordaras, porque has estado ligada a la educación desde el ministerio, precisamente con una posición que en ese momento era un desafío, era innovador a esa posición completamente. Y antes de la pausa que nos están pidiendo, el presidente de la República habló de algo que de alguna manera está implícito en lo que dices, y es hay que despolitizar la educación. Lo que se dice desde afuera es que hay técnicas en educación que tienen ahí muchos años, que son incluso algunas auspiciadas por organismos internacionales. Entonces, ¿falta la gerencia o la continuidad de Estado en el ministerio? Lo que yo creo que falta en el ministerio es una visión real de cómo se comportan personas que tienen evidentemente mucho tiempo ahí, que tienen mucha calidad como profesionales, pero también ya adoptaron una posición en la cual la parte administrativa
son el agua y ellos son el río que ahí se quedan, el agua pasa. Entonces se repiten muchas cosas y hay un tema de egos también muy importante, porque, por ejemplo, te voy a decir el programa que había puesto, creo que fue en la gestión de Alejandrina o de Melanio, que se puso un programa para la no repitencia, donde los estudiantes que tenían deficiencias en algunos temas, pues se le daba en horas extra, se le daba esos contenidos que le faltaban para equilibrarlo, porque ese programa luego se fue quedando detrás y estaba dando buenos resultados, pero eso es uno. Ahí hay muchísimas cosas que se van quedando. Los clubes, por ejemplo, estaban en un manual y todo eso, pero el ministerio está lleno de muchísimas iniciativas que luego quedan resultados porque una persona medalanariamente quiso, la quitan, y las personas que están dentro lo que a veces hacen es que vuelven y le llevan lo mismo que ya quisieron al nuevo incumbente, y siempre para mantenerse te dicen a veces, no, es que eso no se hizo, que tal cosa, por una forma como quizás un punto de partida eterno, de acomodar, eterno retorno, sí. Ahí vuelve. Tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos te piden otra vez que menciones los lugares donde trabaja el antiguo líder de la denuncia del sueldo cebolla, que hoy auspicia un movimiento por la dignidad en respaldo al presidente de la República sin cumplir la sentencia. Adelante. Pido también algunos de los colaboradores de educación desde Educa, que ellos mencionan algo parecido a lo que usted dejó. ¿Es lo mismo? Bueno, mira, cuando nosotros estuvimos con el tema de República Digital, evidentemente tuvimos que hacer todo un proceso de armar un diplomado de uso de tecnología, que lo hicimos de una manera extraordinaria, porque conseguimos a nivel nacional 1.500 facilitadores. Eso no lo tiene ninguna universidad. Y lo hicimos reclutando personas, tanto de estos técnicos regionales que ya tenían una experiencia, y de distrito, y algunos maestros que sí tienen una experiencia superior en cuanto a lo que es la tecnología que otros. Pero además de eso también personas que fueron graduadas de maestrías en tecnología educativa, sobre todo del ISFO2. Y se hizo una labor de reclutar y entrenar esa cantidad de personas para hacer este diplomado que tenía el programa de República Digital en el uso de la tecnología, pero en el uso de la tecnología integradas a lo que es la malla curricular, y también para mejorar los conocimientos, para que sea más fácil para los estudiantes. Cuando nosotros salimos de allá, pues vimos que de una manera extraordinaria ofrecieron lo mismo otras instituciones allegadas y cobraron por algo que ya estaba hecho. Yo lo que no sé realmente si terminaron de hacerlo, porque llevar un diplomado, yo que trabajo para esas cosas, uno tiene que estar encima de eso, tener el cuerpo el docente que te dé ¿cómo se llama esto? Como el aval de que eso se dio, las evidencias, se dice en educación, las evidencias de que eso se llevó a cabo. Y las entregas de computadoras se convirtieron en un relajo, porque cuando nosotros no pudimos terminar las entregas que teníamos porque llegó la pandemia, y luego tuvimos que hacer un cambio respecto al método de entrega en medio de la pandemia, donde en vez de sacar a los niños, sacábamos a los padres y madres para entregárselos a ellos, con una serie de controles increíbles. En ese momento ya se acercaba el tema de las elecciones, y me acuerdo que un periodista nos dijo que nosotros estábamos reteniendo cédulas, y no era eso, sino que la cédula alguien la llevaba y la presentaba, y como es la vida de cruel, muchas personas empezaron a contestarle y a demostrarle que no era así. Esa persona borró el tuit, puso uno nuevo y bloqueó a todos los que le habían demostrado que no era así, y mandó una periodista para allá, a la cual nosotras recibimos con mil amores y le enseñamos todo el proceso. ¿Y por qué se entregaba la cédula? Porque la cédula, la computadora se vincula con la cédula de la persona responsable a quien tú se le entregas. Y sobre todo si había menores. Si había exactamente. Niños. Entonces nosotros, luego de pasar el proceso, cuando se le entregaba su computadora, se le entregaba su cédula. Y cuando ella vio que era realmente así, pues entonces ni desmintió, ni dijo nada, ni tampoco habló a favor. Así es que también se construyen muchísimas narrativas que le hacen mucho daño a las personas, y que luego la gente se beneficia y se quedan en el olvido. Entiendo sobre lo que decías ahorita de despolitizar la educación. Para mí el tema de la política y la educación no es el gran problema. Es cierto que en algunos casos, por ejemplo, quizás a una
en alguna regional, en algún distrito, se hacen cambios por asuntos políticos. Por ejemplo, una maestra de aula que ya esté cansada de estar ahí, le ponen un distrital que ya, pero realmente yo entiendo que la empresa privada como tal, las cosas que ha querido imponer dentro del Ministerio de Educación, yo creo que le hacen más daño que el tema de la política, porque la persona docente es docente y hay muchas personas que se inspiran y aman lo que hacen y se sacrifican muchísimo. Y yo ¿Cuándo entra el sector privado a la educación dominicana? Bueno, o al ministerio. Cuando empieza a incidir, por ejemplo, en que se utilice tal tipo de material o en que se haga tal tipo de cosas, porque es que estamos hablando de casi que 1.700.000 estudiantes. Imagínense cada vez que hay que hacer una compra para tú satisfacer esa demanda. Sí. Eso es bastante lucrativo. Y yo no tengo nada en contra con que la educación también deje beneficios económicos, pero hay que ser sensatos de que las cosas que se utilicen tienen que ser realmente lo que necesita un estudiante, no lo que necesita necesariamente la clase empresarial, porque lo que es al revés, el empresario lo que tiene es que cumplir la demanda de lo que necesita el estudiante, y eso también pasa muchas veces. Mire, ese enfoque es novedoso, porque no se atreven a referirse a un sector que se nos ha dicho que ha sido determinante para la transformación, entre comillas, de la educación dominicana. Mire, el desafío y el motivo de su presencia aquí no era la campaña. Sin embargo, por su participación usted ha hecho una campaña. Las personas que le están escuchando podrían apostar a usted, pero nos pidieron que repitiera dónde es que trabaja el hombre de la dignidad policial. Aquí lo tengo, déjame ponerme mis lentes otra vez. Sí, aunque pueden después acceder a nuestros canales si lo ven, pero yo sé que ella lo va a hacer con gusto. Ok, miren, él tiene un salario fijo, ¿verdad? Que es donde él trabaja, aquí está, en la Dirección General de Pensiones. Ese es su salario fijo. Aquí, este no es un contrato de mucho dinero, pero sí deja establecido que él es la persona que representa a Daurin Multimedia, que es la empresa que usted le quiere quitar el trabajo a ese hombre. Claro, Multimedios. Entonces aquí se ve que lo contratan del Ministerio de Interior y Policía, porque a nosotros nos llama la atención. Precisamente una persona que es agresora de mujeres, que no cumplió su condena, lo contratan del Ministerio de Interior y Policía. Es decir, a nosotros, ¿quién es que nos va a ayudar? Y también del Ministerio Administrativo de la Presidencia con 59.000 pesos. El de Interior y Policía con 118.000 pesos. Y su salario es de 60.000. Y también del INEFI, aquí está subrayado, con 88.500 pesos también contratado. Con eso es que él va a organizar el acto de hoy en homenaje al presidente. Bueno, ya usted sabe, así cualquiera, ¿verdad? Pero realmente lo que nos indigna, para que las personas no lo tomen a mal de que uno anda presumiendo el tema económico necesariamente, es que contraten personas y que no le den la oportunidad quizás a otras personas que pudieran dar ese servicio. Sin embargo, a una persona que es agresora de mujeres y que defiende la dignidad policial, y que eso realmente es totalmente incongruente, y que a todas luces se nota como una persona le dan impunidad para no cumplir una condena, pero recibe este tipo de cosas. Entonces eso la forma de interpretarlo, ¿verdad? Es que gracias a favores de apoyos políticos, entonces somos capaces de que no nos importe la violencia contra la mujer. Muchísimas gracias, Claudia Rita. Éxito en Debo de decir que estoy, porque ya que estamos aquí, ¿verdad? Dijimos que no era hacer campaña, pero pero ya que estamos en esto y las elecciones son el 19, estoy en la boleta del PLD y la del PRD por la Alianza Rescate RD, y soy la casilla número 4, Claudia Rita. Así que también me pueden buscar para conocer mis propuestas en mi página claudiarita.com y en mis redes sociales, Instagram Claudia Rita A y Twitter Claudia Rita. Usted lo dice así, señores. Llegó el gobierno que estábamos esperando. Que tengan excelente fin de semana. Sigue la alerta verde y amarilla para algunas provincias. Llévense de las recomendaciones y de las advertencias de las autoridades, y el lunes de nuevo esperando el gobierno. Gracias.